ante el arribo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Le agradezco mucho, esté con nosotros en cabina el abogado Juan Manuel Delgado. Gracias, abogado. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Qué tal, Manuel? Buena tarde. Es un placer Muy buenas saludarte a tardes, ti gusto y a tu en auditorio. saludarte. ¿Cómo estás viendo las cosas? Porque con Donald Trump mucho se está moviendo en lo económico, por supuesto, en lo político, en lo social. Me imagino que en el terreno de lo jurídico algo también va a cambiar. ¿Cómo estás viendo las cosas? Gracias. Primeramente, una opinión muy particular es que lo peor que podemos hacer ante una situación de riesgo es caer en pánico. La información en este momento es poder y creo que ha habido una desinformación, por decirlo de alguna forma, con todas estas órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump. Me gustaría, si tú me lo permites, centrarme, como tú lo acabas de decir, en el tema de seguridad nacional y extradiciones, que es un tema que nos compete a todos. Porque déjame para contextualizar, Donald Trump, llegandito a la Casa Blanca, firmó varios decretos. Algunos de ellos atañen directamente a México. El tema, por ejemplo, de declarar emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos y el asunto que también ha despertado mucha polémica de que las organizaciones, los grupos de la delincuencia organizada mexicanos, los cárteles de la droga, puedan ser consideradas organizaciones terroristas extranjeras. Correcto. El decreto se basa básicamente en 3 leyes. En la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y en esta principalmente importante en una orden ejecutiva anterior del 2001 que le brindaba a esta última ley unos poderes más amplios para poder actuar en contra de las organizaciones terroristas. Ahora, ¿por qué te mencionaba yo el tema de la desinformación? Las órdenes ejecutivas que acaba de firmar el presidente Trump aún no están en vigor. Es decir, para que entre en vigor faltan 14 días en que los departamentos de Estado involucrados emitan su opinión. Posterior a eso vendrá una consulta ante el Congreso, y si el Congreso lo aprueba, posteriormente ya se publica y ahí sería obligatorio. ¿Existen todavía instancias o posibilidades de que el Congreso se oponga? E incluso existen todavía recursos que se pudieran interponer en contra de esa orden ejecutiva. Claro que la interposición de esos recursos pues va cuesta arriba, porque uno de los requisitos es tener personalidad y pues difícilmente una organización criminal va a estar legalmente constituida. Sin embargo, aún falta un buen camino por recorrer. Ahora, si llegáramos al extremo de que esas órdenes ejecutivas fueran publicadas ya y fueran pues exigible su aplicación y su entrada en vigor, ahí sí México se enfrentaría, no quiero hablar de problemas, pero sí a retos muy importantes. Porque no solamente serían, digamos, el grupo criminal, ¿no? Como etiqueta. Claro. Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa o grupos incluso más pequeños o regionales, locales, sus cabezas, sus cabecillas o a quienes la autoridad en Estados Unidos identifique como líderes de estas organizaciones, sino también lo que se pueda considerar como empresas ligadas, brazos financieros, cuentas bancarias, bancos incluso en donde estén esas cuentas bancarias. Es decir, es mucho el impacto que esto podría traer. Claro, sobre todo porque la idea del presidente Trump es aplicar con base a esta orden ejecutiva la ley de enemigos extranjeros. Imagínate, es una ley del siglo antepasado. Así tan vigente y tan activa, pues no lo es muy dura, pero eso facultaría y le daría jurisdicción a los Estados Unidos de Norteamérica. Todo el mundo habla de una invasión, ¿no? Todo el mundo habla de, se autoriza a la autoridad militar norteamericana a poder entrar a territorio nacional a combatir directamente los cárteles, pero eso es solo una parte, solo un componente de todo lo que Estados Unidos podría realizar, porque se endurece completamente la forma de afrontar el problema de la delincuencia organizada transnacional. Es decir, ahora sería un terrorismo. Al ser terrorismo se habilita, como tú bien lo dijiste, para las personas involucradas y ligadas, incluso el fuero militar. Entonces imagínate que si tú eres extraditado a los Estados Unidos vinculado a una empresa criminal, tus cargos ya no serían por pertenecer a una organización criminal transnacional, sino eres un terrorista. Como terrorista está permitida la tortura, como terrorista está permitida la detención indefinida en cárceles especiales. Podríamos enfrentarnos hasta lo absurdo que los siguientes
personas acusadas de pertenecer a una organización criminal sean privadas de la libertad en Guantánamo Bay. O sea, es muy distinto a lo que hoy observamos. Hoy hay detenciones, hay juicios, hay procesos, digamos, que se siguen de acuerdo o en el marco de los derechos humanos. No habría eso, entonces, si esto entra en vigor. Deja de existir completamente el marco de protección a los derechos humanos, que de por sí es muy limitado. De por sí en la extradición, Estados Unidos tiene esa costumbre, digamos, de pues no cumplir completamente los puntos de los tratados. Te voy a poner un ejemplo. En extradición está prohibido que se te apliquen más cargos adicionales a los que contiene la orden de extradición. Es un proceso natural que llegando a Estados Unidos siempre se te aplican más cargos de los que contiene. Y ahora, volviendo a este tema, retomando el punto, se te puede acusar hasta de terrorismo. Y con terrorismo, bueno, vendrían implicaciones hasta la aplicación de pena de muerte, imagínate. Ahora, ¿esto podría considerar a quienes sean a partir de este momento detenidos o también aplicaría a quienes ya están detenidos hoy por hoy en los Estados Unidos? Porque hay muchos narcotraficantes, digamos, enjuiciados, procesados, declarados culpables y muchos presuntos narcotraficantes detenidos al norte del Río Bravo. ¿Podrían estos decretos tocarlos a ellos, a sus juicios, a sus procesos, a los que están en curso ahora? Esa es una muy buena pregunta. Y quisiera darte una respuesta sólida. Sin embargo, tú sabes que el derecho no es una ciencia exacta y es interpretativo. Te iba a contestar como cuando un cliente me pide que veamos un tema fiscal, mi recomendación es contratemos a un abogado, ¿no? Entonces, hasta donde yo conozco del derecho extranjero y del derecho penal norteamericano, podría ser aplicado esta nueva digamos, forma de tratarte bajo la perspectiva de que eres un terrorista, tanto para las personas que al día de hoy esperan extradición, como las personas que se encuentran pendientes al menos de juicio en los Estados Unidos. Es decir, hay muchas personas que son extraditadas, se encuentran en prisión preventiva por mucho tiempo, porque los juicios no inician inmediatamente que eres extraditado. Entonces, hasta donde yo entiendo y comprendo el derecho norteamericano, sí se podrían una vez que entren en vigor los decretos, actualizar nuevos cargos y actualizar un nuevo tratamiento para ti como persona involucrada a una organización terrorista. Ahora, la extradición la autoriza el país desde el cual se está enviando, digamos, a la persona que es solicitada por otro gobierno. Es decir, caería en la cancha mexicana, enviar o no, presionado, por supuesto, por el gobierno de Donald Trump, pero cae en cancha de la autoridad mexicana. Juan Manuel. La pelota sigue estando de nuestro lado en ese sentido. México, conforme al tratado de extradición que está firmado con los Estados Unidos de Norteamérica, no tiene la obligación de extraditar a nacionales. Te pongo un ejemplo. El artículo primero, segundo, no recuerdo, del tratado de extradición, habla de la no obligatoriedad de extradición de nacionales, es decir, hablan de que la extradición es un caso excepcional. En México, por razón de la política criminal que se ha seguido, hicimos de la excepción la regla. Sí. A contestación de tu pregunta, México puede válidamente negar la extradición de nacionales, toda vez que serán sometidos principalmente a tortura. Todo esto con base a la interpretación de las leyes que rigen el proceso que se lleva a cabo a terroristas. ¿Qué quiero decir? Si un mexicano es extraditado a Estados Unidos y es acusado de terrorismo, puede ser, como te lo había comentado, detenido indefinidamente o aplicársele torturas y tratos crueles inhumanos. Incluso hay un informe del Senado norteamericano en qué consisten este tipo de tratos crueles. México tiene una ley federal, la ley para prohibir la tortura y sancionarla, y también muchos tratados internacionales en la materia de tortura que obligarían al Estado mexicano a negar la extradición de los nacionales o a solicitar un compromiso expreso de que no se le aplicarían esas leyes. Por su parte, Estados Unidos podría aplicar su jurisdicción internacional que le permite estas nuevas designación de terrorismo y decir, oye, políticamente presionar, como dices, en el sentido de expresar la persona que tienes detenida en México, que es líder de un cártel criminal o pertenece a un cártel criminal,
pone en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. Y cuando en Estados Unidos se habla de seguridad nacional, básicamente se permite hacer todo. Entonces, creo que ahí viene el reto de cómo afrontará el gobierno mexicano esta nueva etapa de cooperación en materia de seguridad y política criminal internacional. Porque podríamos llegar incluso al extremo de que al solicitar, digamos, a un presunto criminal y la autoridad mexicana negarlo, también responsabilicen al gobierno de México de estarlo encubriendo, o más todavía que haya intervención de fuerzas extranjeras o de agentes de inteligencia, agentes de la DEA participando en operaciones en territorio nacional, evidentemente sin el visto bueno del gobierno mexicano. Por supuesto, justo eso es lo más peligroso, porque más allá de una intervención militar que sería muy notoria, ¿qué pasa con los agentes que pudieran trabajar de manera incluso encubierta, con desconocimiento del gobierno de México, bajo el amparo de las leyes norteamericanas? Es decir, un caso de secuestro transfronterizo podría ser totalmente válido para el gobierno norteamericano, porque su jurisdicción lo permite. Yo fui por un terrorista que está poniendo en riesgo mi seguridad nacional a un país extranjero y me lo traje. Todo se justifica. Todo se justifica. Todo se podría justificar, desde una detención hasta, nos dices, la tortura. Por supuesto, principalmente la tortura. De algún ciudadano. Déjame aprovechar, Viaje, para preguntarte este caso muy polémico, el de Miguel Ángel Treviño, el Z40. Porque se ha dicho que no es el Miguel Ángel Treviño que está detenido, no es el criminal que estaría buscando el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, tiene ahí pues más de 10 años detenido, apresado. ¿Es o no es el líder criminal, el Z40, que estaba buscando, que busca Estados Unidos? ¿Me permites responderte la pregunta con una historia? A ver. Imagínate que tú eres un agricultor tamaulipeco y estás literalmente un domingo en un rancho con tu familia en un convivio de carne asada. Te vas a salir del rancho para comprar más refrescos y cuando vas saliendo, que vas con 2 personas más, un amigo y un ranchero que te va abriendo las puertas del rancho, valga la redundancia, se te empareja un helicóptero de la Marina, bajan rapeleando, te disparan, te bajas, te golpean, te torturan, te toman fotografías. Esas fotografías son enviadas a varias agencias, pasas muchas horas detenido en un cuartel militar y posteriormente te ponen a disposición. En ese momento, desde tu primera declaración, tú dices, yo no estoy vinculado a la delincuencia organizada, yo no soy esa persona que dicen el Z40, yo sí me llamo Miguel Ángel Treviño Morales, sin embargo, yo no pertenezco a ninguna organización criminal y además no tengo ese apodo. Perfecto. Como tú bien lo dices, pasan 10 años. Después de 10 años y más de 11 procesos penales federales instaurados por la probable comisión del delito de delincuencia organizada, tenemos de la misma forma 11 libertades. Al día de hoy, a mi cliente, el señor Miguel Ángel Treviño Morales, no se le acusa en México de delincuencia organizada. Y voy más allá. ¿No hay? No hay ningún delito. ¿Acusación contra él en México? No existe, porque todas fueron determinadas en sede judicial. Y ojo, aquí es lo más importante. Podrías pensar que uno como defensa ofreció pruebas para demostrar que él no es. No. Las propias pruebas que ofreció la Fiscalía General de la República sirvieron como base para que los jueces dictaminaran que la persona que está privada de la libertad no solamente no pertenece a una organización criminal, sino que él no es la persona que identifican como el Z40, e incluso hay manifestaciones expresas de la Fiscalía General de la República y de varias fiscalías estatales que reconocen que la persona de apodo Z40 es una persona distinta a la de mi procesado. No es quien está detenido. No es quien está detenido. No es a quien detuvieron en esas condiciones que describes. Eso lo puedo afirmar de manera categórica, no porque lo diga yo como su defensa, sino porque lo dice la propia Fiscalía General de la República y los propios juzgadores que tuvieron a cargo sus procesos. Hoy en día se encuentra privado de la libertad porque está sometido a 2 procedimientos de extradición y por un procedimiento que tiene que ver con su detención. Sin embargo, te sorprendería saber que ha pasado 10 años sin que se dicte sentencia porque peritos del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, peritos que ni siquiera son nuestros, dictaminaron que él y sus coprocesados fueron sometidos a actos de tortura, tratos crueles e inhumanos. El señor Miguel Ángel Treviño Morales incluso
estuvo infartado por unos momentos porque le aplicaron choques eléctricos y lo revivieron. Es un galamatías lo que han vivido. Son 10 años de estigmatización mediática donde se utiliza su foto y se le vincula con el Z40, y nosotros hemos intentado por muchos medios, ya más allá de los procesos penales, tenemos una solicitud de defensa consular en contra del entonces embajador Ken Salazar, una denuncia penal en contra del entonces embajador Ken Salazar, porque ha estigmatizado y utilizado la imagen del señor Miguel Ángel para vincularlo con el Z40. Ahora, imagínate el gran problema que se avecina para la defensa, no solamente de él, sino de todos los procesados en extradición, con este tipo de reglas que vamos a enfrentar. Va a cambiar completamente el panorama en que el gobierno mexicano debe afrontar la extradición. Por último, yo creo que es muy, muy pertinente mencionar que la extradición del señor Miguel Ángel se encuentra no detenida, sino todavía en curso en la fase de opinión. Pero son 10 años. Claro, pero es mucho tiempo. Ya tendría que haber una definición. Justamente la definición no se ha podido dar por toda la duda que existe en la identidad. Son 10 años en que se ha ejercido defensa y se ha comprobado a los jueces de la extradición de muchas formas, que no solamente ya fue juzgado por los hechos que se le imputan en Estados Unidos, situación que es suficiente para que no se conceda la extradición, sino que él no es la persona. La extradición internacional tiene solamente 2 defensas: que no seas la persona que es requerida y que ya haya sido juzgado por los hechos. Las 2 hipótesis normativas se colman en el caso particular. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y cuándo va a pasar, si es que algo va a pasar? Seguimos en la lucha, pero yo te dejaría este tema con una reflexión para ti, para tu auditorio y para las autoridades. Cuando mi cliente fue detenido, se encontraba como procurador el licenciado Jesús Murillo Caram. Recordaremos que el licenciado Jesús Murillo Caram pues hoy se encuentra privado de la libertad, sí, por actos, hasta donde entiendo, de tortura en relación con el asunto de Ayotzinapa. Sin embargo, lo más relevante es, y tú recordarás, que él fue el autor de la verdad histórica, que al final del día se descubrió que esa verdad histórica pues fue falsa. Sería muy descabellado creer que nos encontramos ante lo mismo en el caso de mi cliente. ¿Otra maquinación? ¿Una puesta en escena? Por supuesto. Al final del día tienen que justificar la detención de una persona y la trataron de hacer. Tuvimos nosotros la suerte y la fortuna de tener no solamente jueces que respetaron el Estado de Derecho, sino que la propia Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, lo respetó, ofreció pruebas e incluso existen, como te lo comenté, señalamientos expresos por parte de fiscales especiales y la propia Fiscalía General, donde reconocen que mi cliente no es el Z40. Pues yo insisto, mucho el tiempo, son 10 años como para que no haya una definición, en uno o en otro sentido. Por supuesto. Bueno, la definición te podría decir existe en todos los procesos penales. Lo que falta de definir son las extradiciones, porque definición hay, y hay una verdad jurídica establecida. Él no es líder de una organización criminal y él no es el Z40. ¿Qué tema? Juan Manuel, gracias, muchas gracias. Juan Manuel Delgado, gracias por estar con nosotros, abogado. Un placer. Siempre es un gusto escucharte, porque además pues, no solamente traes información, traes un buen pulso, y ahora que está moviéndose la cosa con la llegada de Donald Trump, habrá indudablemente mucho más que seguir conversando. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Juan Manuel. Muy buenas tardes. 5 para la hora, pausa, volvemos, hay más.